Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Bueno, vamos a ver porque han aterrizado. En Moncloa han aterrizado, esto nos valdría como metáfora para el Falcon o para los 5 Falcons que tiene, pero bueno, nos vale también para la realidad jurídica. Alguien, no sé quién, les debía haber dicho que sus barbaridades jurídicas iban a triunfar, que iban a triunfar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ante el propio Tribunal Supremo, con el fiscal general, con Álvaro García Ortiz, imputado, que iban a triunfar en la Audiencia Provincial de Madrid, y se han dado cuenta de que no. Y empieza a cundir el pánico. Vamos a ver, hay una especie de sensación que ellos mismos filtran de que podría ser imputado directamente un tal Pedro Sánchez, que el number one lo mismo va y tiene problemas. ¿Qué está pasando, Sandra? ¿De dónde sale esta sensación? ¿Qué pasa con esos informes UCO, etcétera, autos de los tribunales, que empiezan a descontar ya que tanta presión a lo mejor les sale mal en Moncloa? Bueno, hay que recordar que hace apenas unas semanas Pilar Alegría salía diciendo que no nos preocupáramos, que todo esto estaba más cerca cada día de su archivo, ¿no? Sí, Bueno, sí. pues desde luego que como pitanisa no se puede ganar la vida porque desde luego que no le ha salido muy bien su pronóstico, ¿no? Pero bueno, respecto a la imputación, aquí hay una cosa que es un hecho, ¿no? Yo no sé si Pedro Sánchez va a ser imputado finalmente o no, eso es algo que tendremos que ver y los tiempos de la justicia pues muchas veces no son tan rápidos como nos gustaría. Pero yo creo que lo que es incuestionable es que Moncloa tiene muchísimo miedo y tiene muchísimo miedo por varias razones, ¿no? En primer lugar, por los dos últimos reveses que han recibido por parte de la justicia, y me refiero en este caso al que recibieron en su día por parte de la Audiencia Provincial de Madrid en el caso Begoña Gómez, que se negó a cerrar la causa y que, bueno, pues entre medias, y luego si quieres lo repasamos, dio unos cuantos varapalos a Begoña Gómez. En segundo lugar, también por ese auto que conocíamos el otro día al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el que, bueno, pues rechazaba esa querella de Pedro Sánchez contra Peinado, pero además le dejaba unos cuantos recados, ¿no? Pero además hay otra cosa, están en segundo lugar los informes de la UCO, que como hemos dicho son también demoledores y además apuntan directamente al number one, con lo cual esto ya es algo un tanto peligroso, ¿no? Porque además lo comentabas el otro día con Miguel Ángel y yo creo que es muy significativo. Es verdad que por lo general la Guardia Civil suele tener mucho cuidado a la hora de mencionar a terceros en los informes que hace públicos. Y sin embargo aquí, pues, ¿cómo será que no han tenido más remedio que hablar directamente del número uno como Pedro Sánchez? Porque es que es lo que hay. ¿Y qué no habrá ahí, no? Si hay Pero una, además, hay una máxima que la llevan tanto la Policía Judicial, que va en coordinación obviamente con las exigencias y con las diligencias que firma el juez, como el propio juez, ¿no? o la juez. Y es la de que no puedes provocar un daño gratuito si no va a tener un cotejo posterior con determinados eso hechos. es. Claro, si aplicas esa máxima, esto huele a que va a salir más información efectivamente del number one, sí. Claro, y luego yo decía los reveses judiciales en primer lugar, en segundo lugar esos informes de la UCO, en tercer lugar, relacionado con esto que decías también, hay otra cosa, que son todas las cosas que quedan por saber, porque ese volcado de móviles, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, todavía no está completo, todavía no se ha completado, queda mucho por salir y ahí también tiene mucho miedo Moncloa. Y en cuarto lugar, porque todo esto que hemos comentado puede derivar en la reapertura de otros dos casos, ramificaciones, llamémoslo X, que ahora mismo estaban cerrada una y aparcada otra, como son el del Seagate y el rescate de Globalia, ¿no? Yo creo que todo esto hace que Moncloa tenga muchísimo miedo y luego hay una quinta cosa que ya no es una razón por la que tenga miedo, ¿no? Sino la demostración de que lo tienen, que es ese ataque constante y furibundo contra Isabel Díaz Ayuso y a la par esa férrea defensa que hace el propio Pedro Sánchez de su fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, porque sabe perfectamente que es su escudo humano y que si se le cae el escudo, pues se le acaba el chiringuito. Claro, ahí hay una serie de informaciones que además ya veremos dónde desembocan. Me refiero a en qué juzgado desembocan, ¿no? Si desembocan en el juzgado de Ismael Moreno, si desembocan en el juzgado de el juez Peinado. En el de Ismael Moreno tiene toda la pinta de que no, porque evidentemente esto ya subirá al Supremo, al estar solicitada ya la imputación de Ábalos, que es aforado. Pero bueno, veremos dónde acaba dentro de los casos una materia que es delicadísima, que es el rescate. Porque en estos momentos el juez Peinado, con lo que aparece ya en esos informes de la UCO, podría solicitar la entrega de ese material y, según el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, podría tirar por esa parte del caso. Lo digo porque lo que decía literalmente el auto de la Audiencia Provincial de Madrid, invocado y solicitado por parte de Moncloa, que decía, no, que le pare los pies, recurso, que le pare los pies, Dios bendito. Y lo único que decía sobre la parte de Globalia es, de momento, déjela en paz, señor juez Peinado, si no aparece más información.
Claro, según ese escrito, que aparece la frase literalmente en el auto de la Audiencia Provincial, el juez Peinado no tiene que solicitar permiso ya a nadie, porque esa frase le ampara. ¿Ha aparecido información? Sí. ¿Es de la UCO? Sí. ¿Es actuación de policía judicial? Sí. ¿Es absolutamente indudable? Hasta el punto de que ya ha pasado todos los controles en otro juzgado de instrucción. Por lo tanto, puede solicitar ese material y empezar a investigar todo el tema del rescate. Y ahí tendría que investigar sí o sí, no digo como figura de investigado, pero sí el tema. Tendría que investigar la presencia de actuación del número uno, es decir, de Sánchez. Hombre, yo creo que es de los casos, además, que ahora mismo, fíjate que hemos pasado como por diferentes fases, ¿no? Ha habido momentos en los que hemos pensado que el caso que más claro estaba era el de la Complutense. Ahora mismo yo creo que el caso que más claro está es probablemente el de rescate de Globalia, ¿no? Porque todo apunta en esa dirección. Estamos viendo cómo efectivamente Pedro Sánchez participa en esas reuniones previas del mes de julio, 16 de julio, recordamos, en el que, según los miembros de la trama, ya se aborda el rescate y se da por hecho cuando realmente no se solicita, sin embargo, hasta mediados del mes de agosto, ¿no? Con lo cual, yo creo que ahí la implicación de Pedro Sánchez es evidente, así lo muestran los informes de la UCO en todo momento. Y bueno, también además el hecho de que justo ese 16 de julio, y aquí hemos insistido mucho en eso, al mismo tiempo que Pedro Sánchez está reunido con Ábalos y con Calviño para hablar de ese rescate, esté también reunida en la sede de Globalia Begoña Gómez con Javier Hidalgo, eso arroja muchas más dudas que obviamente donde tienen que despejarse es en sede judicial, ¿no? Y esto, desde luego, que bueno, pues requeriría por lo menos el poder interrogar a los participantes en esos encuentros para poder profundizar en qué es lo que pasó ahí y a ver cómo explican todo este tinglado, porque es que desde luego que tiene poca escapatoria, ¿no? Que, como decimos, en un rescate que se pide en agosto, todo el mundo lo dé por hecho en julio y haya reuniones a todas las bandas posibles, habidas y por haber, para cerrarlo y para que el señor Hidalgo se quede tranquilo. Claro, estábamos hablando de esto, estábamos hablando de la pata del rescate. Nos queda, cuidado, bueno, se tendría que reabrir más que probablemente el tema del Seagate porque hay información por un tubo y el archivo fue un archivo provisional y como archivo provisional, si en el momento en el que aparecen determinados indicios o pruebas que puedan exigir la reapertura, se tiene que reabrir. Por tanto, lo lógico sería que se reabriera el del Seagate y todavía queda por salir toda la información que supuestamente el CNI ya tiene recabados los datos de lo que le haya pasado a la justicia francesa en el caso de Pegasus, que cuidado que también podría explotar con el tema Begoña. Esa es otra que es verdad que ahora mismo está muy aparcado el tema Pegasus, no tenemos novedades, pero efectivamente es otra sombra que planea sobre Pedro Sánchez y además yo siempre lo he dicho, que cuando se tomó esos días de reflexión es verdad que estaba la imputación de su mujer, de Begoña Gómez, todo el mundo lo achacó a eso, pero también estaba el tema de que se reabría el caso Pegasus, ¿no? Con lo cual yo siempre he pensado que ahí Pedro Sánchez tiene mucho miedo. Ahora mismo tenemos mucha información sobre la mesa de los implicados en la trama Koldo, Ábalos y demás que nos están dando de los móviles, pero todavía no ha aparecido nada de Begoña y la verdad es que es un poco extraño, ¿no? Y claro, una vez que aparezca la información sobre Begoña, a lo mejor indirectamente también sabemos más del papel que pudo jugar Pedro Sánchez. Yo creo, insisto, en que todo esto está poniendo muy nerviosa a Moncloa y además es que es verdad que ya nos dio la risa a algunos cuando lo escuchamos hace unas semanas, pero con todo lo que está pasando, volver a escuchar esas declaraciones de Pilar Alegría diciendo no se preocupen que el archivo está más cerca que nunca, desde luego que parecen una tomadura de pelo. No sé si era una forma de intentar tranquilizarse a sí mismos, ¿no? Pero desde luego que todo lo que hemos conocido después, ese auto de la Audiencia Provincial de Madrid, del Tribunal Superior de Justicia, esos informes de la UCO van precisamente en la dirección contraria y apuntan al number one, como dice la UCO. A partir de ahora, ¿tú qué crees que puede ocurrir? Lo digo porque ya más nerviosismo en Moncloa es imposible, más ataques a los jueces es imposible, más intentos de censura es imposible. ¿Por dónde crees que pueden ir en su estrategia? No sé si llamarle a esto defensiva, porque la verdad que está siendo de vergüenza ajena. O sea, en un país normal, evidentemente tú pierdes una querella contra un juez siendo presidente del gobierno, te meten la somanta de palos que le han pegado y esa persona no se queda ahí. Es que de hecho se habla de una utilización de la abogacía a la cual además le cae un chorreo de muchísimo cuidado por parte del Tribunal Superior de Justicia, dice que confunde determinados autos o determinadas actuaciones de un juez con su sustituto, dice de todo, dice que evidentemente se aprecia una extraña utilización tergiversando determinadas cosas, o sea, les cae por todos los lados. Les cae por todos los lados. Yo recomiendo a todo el mundo que lea esa recopilación que hacía Miguel Ángel Pérez el lunes con los 20 misiles del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque desde luego que ahí se ve claramente las leches, ¿no? Por decirlo coloquialmente, que le dan a Pedro Sánchez, no hay otra manera de decirlo, desde luego que es a cada cual más demoledora, ¿no? Pero a mí hay una que mira, además la tengo por aquí, que
que yo creo que resume un poco todo, ¿no? Porque dice, no puede la sala dejar de pensar, dado el carácter especulativo en que se basa la querella y el prejuicio que destila la misma, que esta no obedece sino al intento de tergiversar el fin ilícito que implica el tipo delictivo que se le imputa al querellado. O sea, y además hay que tener en cuenta, y yo creo que esto también es importante, que este auto es unánime. Es Ya. decir, no es que haya habido alguien que se haya salido del texto, es más, ha habido un voto particular y no precisamente para decir, oiga, no, es que Pedro Sánchez tiene razón, sino todo lo contrario, para pedir que se le procese por mala fe. O sea, que de verdad que creo que es importante subrayar esta unanimidad, ¿no? Pero tú decías, ¿por dónde van a salir ahora? Es verdad que ya lo han hecho todo, ¿no? Ya no sabemos qué más vamos a ver. Bueno, pues el comodín en este caso yo creo que el del gobierno es Isabel Díaz Ayuso, ya lo están explotando y yo creo que lo van a seguir explotando en los próximos días hasta más no poder, con todas las excusas posibles, ¿no? Es su novio, pero también será pues su postura de no querer reunirse con Pedro Sánchez, todo lo que puedan porque saben que eso es, Isabel Díaz Ayuso es probablemente de las cosas que más une a sus bases, ¿no? Y cuando no pueden convencerles de otra manera, pues apelan al instinto más primario, no que es, venga, vamos a salir todos contra Isabel Díaz Ayuso. Yo creo que por ahí van a seguir, lo que, claro, esto lo único que hace es entretener, por así decir, pero esto no va a impedir que la justicia siga su curso y que en un momento u otro, pues conozcamos muchos más detalles y veamos a ver quién va cayendo. Pero bueno, que yo creo que tenemos muchas cosas por ver todavía. Lo que pasa es que, bueno, luego te quiero preguntar por otra cosa de esto, pero siguiendo con el hilo de lo que estabas diciendo, que me interesa mucho, lo digo porque yo tengo la sensación de que están cometiendo errores, y errores de bulto. Es decir, Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, ya ha presentado una ampliación de su denuncia por temas de honor, por temas de los ataques que está recibiendo, porque le están tratando como si fuera un delincuente. De hecho, se refieren permanentemente a él como delincuente confeso. Nadie puede ser un delincuente confeso sino en sede que te pueda aceptar una confesión de delincuente. Bien, esa sede es un juzgado. En un acuerdo bajo coacción con Hacienda, y lo digo así porque así es, porque si no, tú no podrías poner un papel en el que pones, y si reconoces la comisión de 2 delitos, yo dejo de investigártelos. Pues mira, majo, una de dos, o estás asumiendo tu prevaricación, y por tanto aquí de delincuente a delincuente, o esto es una farsa y es una coacción, que es lo que es. Si tú dejas de decir que eres inocente, yo no te persigo, aquí hacemos un acuerdo de pasta y se acabó la historia. Eso es una barbaridad, es una aberración. Pero bueno, a él lo están llamando delincuente confeso. Yo tengo toda la sensación de que, teniendo en cuenta, uno, que jurídicamente tiene toda la razón él, que jurídicamente lo que están haciendo es una barbaridad porque están linchando. Esta historia de la protección parlamentaria se la están llevando fuera del Parlamento y además están lanzando insultos contra gente que no son contrincantes políticos. A mí siempre me ha parecido una auténtica aberración que utilices esta supuesta potestad, que nunca debió existir así, para atacar a líderes políticos. Pero es que ahora ya están atacando a gente que no son líderes políticos y que por tanto no se pueden defender. Entonces yo tengo toda la sensación de que jurídicamente se van a meter en otro follón. Espérate tú que no acabe teniendo una condena un tal Pedro Sánchez por las barbaridades que ha soltado. Hombre, es que aquí hay otra cosa. Para empezar, ellos se aferran a que, bueno, que delincuente confeso porque él mismo iba a autoinculparse, ¿no? En ese acuerdo con la Fiscalía y demás. Bueno, Félix Bolaños, que, hombre, yo creo que es jurista y por tanto debería conocer un poco, Eso debería dice él, saber sí. debería saber que eso no mina la presunción de inocencia, los acuerdos previos que pueda haber, Totalmente. ¿no? Con lo cual, este señor es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero además es que a mí me hace mucha gracia, porque luego los periodistas tenemos que estar siempre con mucho cuidado de presunto culpable, supuesto tal, incluso aun cuando ya prácticamente la condena está hecha, ¿no? Y entonces, ¿qué ejemplo están dando este gobierno, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pues ya está, les viene bien, pero efectivamente yo estoy contigo, ¿eh? Yo no descarto que pueda haber ahí alguna condena a Pedro Sánchez, a Bolaños o a María Jesús Montero, que también se ha querellado contra ella el novio de Ayuso, porque efectivamente uno no puede ir por la vida pues diciendo las barbaridades que han dicho y donde la han dicho, ¿no? Porque además hay que recordar que Pedro Sánchez utilizó la rueda de prensa después del Consejo Europeo para hablar de Ayuso en estos términos, porque al final a quien estaba apuntando es Ayuso, que es la persona pública y la persona conocida por ser pareja, decía, de un delincuente confeso. Yo creo que hay que medir más sus palabras y sobre todo que no se puede tener una doble vara de medir, ¿no? Cuando los demás hablan de uno hay que tener mucho cuidado y luego yo hablo como me da la gana del resto. Hombre, Fíjate, pues... Sandra, te decía que te iba a preguntar otra cosa, que es valoración personal tuya. Yo tengo una extraña sensación de cómo ha salido Pedro Sánchez a defender a Álvaro García Ortiz.
Vamos a ver, Álvaro García Ortiz va a ser imputado, ya tiene el informe, es una mera formalidad a partir de ahora que se le conceda ese rango, porque ya se ha abierto causa contra él, por lo tanto, en el momento en el que le citen en la primera diligencia, tendrá que aparecer imputado, Álvaro García Ortiz. Este es el único trámite que queda, por tanto, formalmente será imputado en 15 minutos, en estos momentos lo cierto es que ya está imputado a efectos no formales. Pero bueno, dicho eso, ha salido a defenderle argumentando que si tú defiendes la verdad, atención, tú no tienes por qué dimitir en el momento en el que estés imputado. O sea, yo he tenido la sensación, porque Pedro Sánchez es un enorme egoísta, que una vez más de lo que hablaba era de él. De sí mismo. Y de que se está preparando y que ya tiene la versión, como diría Pilar Alegría, blanco y en botella. No le preguntaré a Tito Berni porque atención a la respuesta que me puede dar sobre blanco y en botella. Pero he tenido toda la sensación, y reconozco que es tal cual una sensación, de que lo que está es preparando el terreno. Es decir, si yo considero que estoy defendiendo España de la fachosfera, si yo considero que soy el único dialogante, si yo considero que soy el verdadero demócrata, yo no tengo por qué dimitir, aunque me imputen. Yo es que, o sea, coincido contigo porque además yo tengo esa sensación, pero desde hace mucho tiempo, no solo por el tema de García Ortiz. Desde el mismo momento en el que se tomó aquellos 5 días de reflexión, realmente lo que ha hecho el presidente del gobierno, y además esto es algo que en el Partido Socialista saben hacer muy bien, ha ido construyendo un relato para lo que pudiera venir después. Y ese relato es, efectivamente, vivimos en un país en el que por la degradación a la que lo ha sometido la derecha, estamos rodeados de bulos, rodeados de jueces que prevarican, de lawfare, y claro, en ese contexto tal vez los míos me perdonen todo lo que venga después, por lo menos para aguantar la legislatura. Luego ya veré yo qué salida me doy, pero a ver si aguanto estos 4 años. Yo estoy convencida de que eso es así y puede que cuando hable de García Ortiz efectivamente en el fondo esté hablando del mismo y preparando el terreno, porque yo insisto, creo que esto lo lleva haciendo desde el mismo momento en el que se tomó aquellos 5 días de reflexión. Sandra, tú has estado mirando no solamente el caso Begoña Gómez, también has estado siguiendo el caso David Sánchez, también has estado siguiendo, por lo menos en parte, el caso Pegasus. ¿Tú tienes la sensación de que todo esto, y el caso Coldo ni te cuento, de que puede acabar uniéndose? Lo digo por esa famosa historia de la presencia de determinadas sociedades en el BAS, en Portugal, la presencia de David Sánchez con una casa, el hermano de Pedro Sánchez, en el BAS. ¿Tú tienes la sensación de que todo esto puede acabar cerrando un círculo? Bueno, lo del VAS no estoy segura, no lo sé, es verdad que puede ser una mera casualidad, pero volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Es que en el PSOE últimamente hay tantas casualidades que ya uno no sabe discernir, ¿no? Pero lo que sí tengo claro es que muchas de estas tramas están unidas y de que en todas ellas subyace además lo mismo, que es la sensación de impunidad que reina en este Partido Socialista y en el sanchismo, porque al final todo lo que ha sucedido con su hermano pues es que probablemente ellos lo vean normal en su casa, ¿no? Porque dicen, bueno, estoy aquí, puedo hacerlo, ¿por qué no lo voy a hacer, ¿no? No sé si en el caso concreto de Elbas va a ser así, es verdad que es un sitio al que recurre mucha gente y no tiene por qué haber un nexo de unión ahí entre ambas tramas. Pero yo lo que no descarto es que todas las demás están unidas, o sea, es que además hay tantos personajes que se repiten que es que aquí todo al final confluye y precisamente por eso creo que todas las investigaciones van a ser complejas, que nosotros queremos resultados a corto plazo desde el punto de vista de cualquier ciudadano de a pie o desde el punto de vista periodístico mismo y probablemente esto pues sea mucho más lento de lo que pensamos porque es muy complejo, porque aquí hay muchos entramados, muchas personas que aparecen en diferentes sitios, hay que hacer organización de juzgados, tú te quedas con esto, yo me quedo con lo otro, hasta aquí tú, hasta aquí yo. Pero realmente yo creo que nos encontramos en un momento muy delicado de nuestra democracia y creo que tenemos que ser conscientes de ello, porque desgraciadamente a Pedro Sánchez parece que se le perdona todo y creo que como españoles deberíamos defender nuestra dignidad y demostrar que no porque sea Pedro Sánchez, sino porque este tipo de cosas no se le deberían consentir a ningún político. Y claro, la pregunta que siempre sobrevuela todo esto es ¿qué pasaría si esto fuera con otro presidente que no estuviera bajo las siglas del PSOE, sino sobre las siglas del Partido Popular, por ejemplo? Pues vamos, En que creo que fíjate, la situación sería muy distinta. estaba enumerando el número de países que aparecen ya retratados en el caso Coldo, ¿vale? Y ha aparecido ya el rastro de Portugal, Brasil por una firma, Luxemburgo, República Dominicana, México, eso aparece ya retratado. Sí o sí. Es decir, una investigación con semejante número de países es larga sí o sí. Venezuela. Venezuela, exacto. Bueno, sí, hijo, iba a decir yo de forma indirecta. De forma indirecta, nada, totalmente. De forma totalmente directa, a través de Delsi y con el número 1. Con lo cual, efectivamente, va a ser muy compleja. Y fíjate que yo tengo la sensación, porque yo muchas veces pensaba y digo, ¿por qué está defendiendo tanto a Begoña Gómez, un enorme egoísta como es Sánchez, y está pasando olímpicamente de meterse a defender a su hermano?
cada vez tengo más claro que no es porque él tenga ninguna preferencia ni nada, no, 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 él se defiende a sí mismo. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que en el caso de Begoña Gómez, ligarle a él era mucho más fácil que en el caso de David Sánchez. Y su gran temor era efectivamente que esto, lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Que salte a través de alguna de las personas que aparecen retratadas en la trama como Ábalos, salte al Supremo. Entonces, a ver cómo dices tú o cómo desacreditas tú a todo un Tribunal Supremo en su faceta de instrucción. A ver cómo dices que son tribunales que hacen mal las cosas, porque te va a caer la del pulpo. Totalmente de acuerdo, yo coincido plenamente, ¿no? En el caso del hermano de Sánchez va a ser muy difícil que en el último término aparezca Pedro Sánchez. No deja de ser una cosa del Partido Socialista de Extremadura, de la Diputación de Badajoz, y probablemente allí, pues si tienen que rodar cabeza, rodarán, pero eso no va a salpicar a Pedro Sánchez. Y sin embargo, todo lo demás sí le puede salpicar a él, porque yo insisto, estos días estamos hablando mucho del Seagate, del rescate de Globalia, del rescate de Europa, de todo esto, pero es que está todavía la rama de la Complutense, la rama de la trayectoria profesional de su mujer, con su amigo David Sanza haciéndole de conseguidor de patrocinadores. Es que, claro, es que está implicado en todo, en absolutamente todo, con lo cual yo efectivamente coincido. Yo creo que por una cuestión de puro egoísmo le sale a cuenta más defender a Begoña Gómez e intentar hablar todo el rato de eso que de lo de su hermano, que de lo de su hermano como mucho, pues efectivamente a quien condenarán, si llega el caso, será alguien de la Diputación de Badajoz y punto. Bueno, Sandra, pues vamos a dejarlo aquí. No va a ser que mientras que estamos hablando, pues resulta que llegue la imputación para número 1 y tengamos que suspender esto. A saber, o sea, yo, sinceramente, o sea, las cosas que están ocurriendo en esta legislatura no pensaba haberlas visto. Y lo que estamos viendo no me extraña a mí que acabe teniendo como guinda, efectivamente, que tengamos a un presidente imputado y que se mantenga en el cargo. Pero bueno, Sandra. Pues sí, además una cosa, que antes de que nos despidamos, ya me hace gracia porque en algunos medios ya este lunes, por ejemplo, hablaban de cómo los socios se están preparando para ese momento, ¿no? Incluso el PNV diciendo, bueno, pues aceptaríamos que siguiera otra persona en su cargo, en lugar de Pedro Sánchez, otra persona, y aguantamos hasta el final de la legislatura porque a todos nos conviene. Yo creo que eso también da buena muestra de hasta qué punto, tanto en Moncloa como en todo el círculo que orbita alrededor de Pedro Sánchez, tienen mucho miedo a que la imputación llegue más pronto que tarde. ¿Qué país? Bueno, Sandra, un beso muy fuerte. Seguiremos informando Hasta de todo la semana esto. que viene. Hasta luego. Hasta luego.